en las pymes en el Ecuador. Mi nombre es Ode Pantoja. Mi nombre es Wilson Nieto, docentes del área de Ciencias Administrativas de la Universidad Israel. Para el desarrollo de la mesa de opinión contamos con la participación de Patricio Velasco, presidente del Colegio de Administradores Profesionales de Pichincha, consultor profesional y empresario. De igual forma, contamos con la participación de Fernando Pérez, jefe departamental de Pronaca, director financiero de la Fundación Santa Josefina de Arte y Cultura. También nos acompaña en la mesa Yolanda Catalina Morales, gerente propietaria de Deep Clean Ecuador. Roberto Montalvo, jefe de promoción de la empresa DIFAR Industrias Farmacéuticas. A continuación, les invitamos a visualizar el siguiente video. COVID-19 significó pérdidas económicas, pero también una oportunidad para los emprendedores ecuatorianos, quienes no tuvieron otra opción que mudarse a la era digital. Desde marzo del 2020, el comercio electrónico fue la clave para reactivar la economía. Se volvió como la única alternativa muchas veces para obtener bienes y servicios y definitivamente ha ayudado a muchísimas empresas a poder salir adelante. En Ecuador, el desarrollo del comercio electrónico que debía darse en 5 años ocurrió en 6 meses. Así lo explica Juan Carlos Loza, representante de una plataforma de compras digitales. Hubo crecimiento del 300% en el e-commerce local, un 800% en el transfronterizo y se redujo mucho la brecha que teníamos antes de 10 años con Argentina y Uruguay, 7 con Colombia y 5 con Perú. Según el presidente de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, este crecimiento continuará, más aún con la nueva normativa que elimina el impuesto 4x4, el que beneficia a los ciudadanos que desean realizar compras en el extranjero y resaltan que este no representa una amenaza para la producción local. Gran parte de esta mercadería que se compra en comercio electrónico transfronterizo, muchas veces no la encontramos localmente. Además, este evitará el contrabando de productos. Se empieza a formalizar un poco más la economía, afecta positivamente al consumidor. Con el crecimiento que ahora tienen las ventas en línea, los comerciantes piden más apoyo del sector público. Necesitamos que exista un muy buen apoyo público. Recordemos que la ley de comercio electrónico no se ha cambiado desde el 2002, son casi 19 años en el cual no se ha tocado nada de esto. Ambos coinciden en que es momento de que los comerciantes se eduquen sobre las nuevas tendencias digitales que aumentarán la confianza a la hora de realizar transacciones electrónicas y así fortalecer la economía del país. En Quito, Natalie Jiménez, 24 horas. En el video podemos ver cómo la dinámica del mercado se ha enfocado hacia potenciar la satisfacción por parte de los clientes, donde hemos utilizado las tecnologías de la información, de la comunicación, como una herramienta para desarrollar la comercialización de bienes, de productos a través de la red, lo cual conocemos como comercio electrónico. En este sentido, bueno, hemos visto los plus, ¿no? Las bondades como incremento en la productividad y se potencia, ¿no? La consolidación de los modelos de negocio a través de esa visualización que empiezan a ganar los emprendimientos, ¿no? Las empresas. Es en este sentido que nace mi primera pregunta, que va dirigida hacia Patricio y hacia Fernando. ¿Cómo consideran que ha evolucionado el mercado tradicional hacia el mercado digital en el Ecuador? Bueno, muchas gracias, buenos días con todos. A ver, yo creo que la evolución es más a nivel global. Tenemos que considerar que todo empezó desde el marketing tradicional, ¿no? Con el enfoque concéntrico basado en el producto. Luego pasamos al marketing 2.0, en donde ya hablábamos de la búsqueda de las necesidades del consumidor, buscar satisfacer las necesidades y darle a conocer las necesidades que él no conoce todavía. Luego pasamos ya al marketing 3.0, donde vino el boom de las redes sociales, donde empezamos ya a trabajar con herramientas digitales como tal. Y bueno, ahora ya estamos en el 4.0 también, ya con inteligencia artificial y otro tipo de cosas. Yo pienso que aquí en el Ecuador sí ha habido un crecimiento. Justo estaba revisando unas cifras y hasta el 2019, más o menos la tasa de crecimiento para el desarrollo de startups en el Ecuador estaba bordeando el 10%. Pero me di cuenta, revisando los datos, y para sorpresa mía, que el 2021 hemos cerrado ya con el 22% como tasa de crecimiento. Entonces, lo cual hay
sea, hay un crecimiento definitivamente, ¿no? De que existan otros factores que también sean vinculantes al éxito o no, sobre el cumplimiento de los objetivos como país, como desarrollo, desde el punto de vista digital y tecnológico es otra cosa. Pero sí ha habido ha habido bastante crecimiento. Y creo que, claro, un fuerte remesón a partir de la pandemia, ¿no? Hernán. Gracias Patricio. Está tomando tu. De hecho, y creo que el Ecuador estaba ya inmersos en poder migrar a un mercado digital, ¿no? Sino que ya el repunte que tuvimos de la pandemia como que nos empujó a que aceleremos el paso en sí. Todos estos canales que se ha visto de mercados digitales a través del repunte con la pandemia nos ha invitado a que nosotros empecemos a reflexionar. Es decir, y ya pasarnos de una forma de hacer las cosas muy tradicionales a un tema de ser disruptivos, cambiar los modelos de negocio de una manera que nos permita a nosotros subsistir. De cómo fue originándose este tema del mercado digital, también empezamos a hacer con un desorden. Vimos con un desorden, la verdad, que por eso las nuevas leyes que se están brindando, nombres, reglamentos, ojalá permitan de que esto se maneje con orden para tener una forma de seguir y poder transcurrir dentro del mercado en sí. Los mercados están apetecibles en sí. Ahí existe la oferta, existe la demanda, la forma de cómo hacerlo y es lo que se refiere mucho más a la transformación digital, que es lo que todas las empresas a nivel mundial, acorde con la globalización, están yendo por esa vía. Entonces el mercado digital para mí se está llevando muy bien, pero el mercado tradicional todavía la costumbre de ciertas personas hay que involucrarles para que empecemos a mirar hacia allá. Todavía se conserva, todavía no existe una forma de poder cambiar esa cultura y creo que tenemos que empezar desde allí para el éxito que tengamos dentro de esos mercados y la transformación que se viene en los siguientes. Eso te podía comentar. Vale, muchas gracias. Sí, es interesante ver cómo el tema cultural, ¿no? Todavía en determinadas, principalmente si consideramos los grupos etarios, ¿no? Para los millennials no les resulta tan complicado, ¿no? Desarrollar la utilización de este tipo de canales, pero a las personas adultas sí existen determinadas trabas, ¿no? Todavía determinadas reservas. Con respecto a lo que nos comentaba Patricio, nos hacía alusión hacia esa transformación, ese movimiento que hemos visto durante la pandemia, ¿no? Gracias. Por favor, Yolanda, desde su perspectiva, ¿cuál sería su opinión? Sí, definitivamente, retomando las palabras de Roberto, la pandemia fue una catapulta para nosotros los emprendedores. Nos ayudó a innovar por medio de las plataformas, de los smartphones, de los videos, nos ayudó a desarrollar productos
que antes estaban posiblemente aislados o exclusivos para ciertos sectores porque eran presenciales. Entonces, del momento en que llega la pandemia, nosotros aprovechamos ese momento y desarrollamos en base a una necesidad en lo que el cliente necesitaba. Fue realmente un gran salto para nosotros, un gran empuje para nosotros los emprendedores la pandemia. Muchas gracias. Como nosotros bien visualizamos en el video, nos comentaban un poco sobre cómo se impulsó cómo el volumen de negocio a través de la utilización de este tipo de canales se incrementó. En el año 2020, el volumen de negocio fue de 2,3 mil millones de dólares a través del comercio electrónico, lo cual representó 700 millones más que lo desarrollado en el año 2019. De igual forma, pudimos ver cómo 1 de cada 3 consumidores utilizaron por primera vez un canal virtual durante el año 2020. Es decir, que sí, la pandemia, como bien reflexionamos, ¿no?, ha tenido sus impactos negativos, ya sea psicológico, ya sea de salud, ya sea de pérdida de familiares, de amigos, pero en el sentido del comercio electrónico, ¿no?, es interesante ver cómo ha sido ese punto que nos ha empujado, al consumidor a afrontar, a desarrollar y a utilizar este tipo de canales, ¿no?, este tipo de comercio. Bueno, tomando las palabras de Roberto, que hacía mención al uso de las nuevas tecnologías, involucrándose en la parte del comercio electrónico, o digamos, no necesariamente el comercio electrónico, sino de nuevas formas y búsqueda de canales para comercializar. Los emprendedores ecuatorianos tuvieron que afrontar una crisis muy fuerte, y dentro de la crisis fuerte que debieron afrontar en su momento es la utilización de las nuevas tecnologías, el uso del WhatsApp, pasarse del WhatsApp personal al WhatsApp comercial, el uso de nuevas redes sociales, ¿no es cierto? En este caso, haciendo un análisis, nosotros en el comercio o en el mercado local tenemos las pequeñas y medianas empresas que se acogen a un régimen y regulación tributaria y a un régimen societario. Y por otro lado tenemos el gran comercio informal, ¿verdad? Tenemos, haciendo un análisis de estos dos puntos y llevándole hacia el mercado digital, he determinado en su momento que ese mismo escenario le pasamos al mercado digital. Entonces ahora encontramos un mercado formal con e-commerce y un mercado informal que utiliza plataformas como WhatsApp para comercializar sus productos. Entonces, partiendo de este contexto, me gustaría hacerle la pregunta a Roberto: ¿cuáles son los canales virtuales de comercialización que los emprendedores ecuatorianos están utilizando en este momento? Gracias por... Es importante formalidad dentro de muchos empresarios, empresas en sí, únicamente en medio de la comunicación digital, del WhatsApp, Marketplace, de poner una pequeña publicidad en su página digital o en sus redes sociales para comercializar productos. De esa forma, lastimosamente, también afectamos al consumidor, porque el consumidor al final del día lo que termina es siendo afectado a no tener un producto de óptimas condiciones según lo que se estaba publicitando. De esta forma comenzamos a tener algunas barreras dentro del comercio electrónico cuando buscamos la parte de la informalidad, pero también tenemos que considerar la parte de la formalidad, donde justamente los medios de comunicación son más establecidos, una comunicación omnicanal que nos ayudará sin duda a mejorar la comunicación cliente-producto con una mejor experiencia, donde la experiencia online, offline puede ser una muy buena experiencia, comunicando de forma más direccionada hacia un enfoque más establecido de comunicaciones para que el consumidor sea el quien se haga de mejor manera con el producto que ahora estamos ofreciendo. Entonces, esa parte sí hay que considerar. Listo, muchas gracias. Yolanda, ¿cuál es tu perspectiva sobre esta formalidad e informalidad del comercio electrónico? Definitivamente en el comercio electrónico la tecnología ha dado pasos gigantescos en esta última época de pandemia, desde que la pandemia. Y a los emprendedores nos tocó el aprender a manejar todas estas plataformas
Desafortunadamente, como todos conocemos, nada era presencial, todo era en línea. Incluso para nosotros el aprender a manejar estas plataformas nos tocó apoyarnos en los hijos, en los millennials, que ahora ellos manejan muy fácilmente los recursos tecnológicos. Pero la tecnología ahora, nosotros los emprendedores nos basamos muchísimo y nos apoyamos mucho en la tecnología, ya que esto es un medio de difusión impresionantemente grande y llega a todos los sectores. Entonces es una forma bastante adecuada de nosotros los emprendimientos poderlos promocionar y divulgar al mercado. Muchas gracias. Bueno, les voy a invitar ahora a hacer una remembranza 2 años atrás, ¿no? Cuando el alcalde de ese entonces nos confinó. Y creo que a muchos de los que estamos aquí presentes nos tomó de sorpresa. Por ejemplo, en mi caso no tenía compras para la semana y nos confinó. Entonces, les voy a contar una experiencia, de ahí viene la siguiente pregunta. Al estar confinado, ya no poder salir sin movilidad y circulación en esos días, necesitaba buscar alimento. Y estaba de moda en ese tiempo esta plataforma Tippi. Rápido, ¿no? La tecnología, como más o menos sí manejamos. Entramos, ingresamos a comprar, iba a ejecutar la compra y el pedido me decía, su pedido está listo, las compras le llegarán en 15 días. Entonces en ese momento yo, ¿qué hago? 15 días sin alimentación, ¿no? Entonces, bueno, también entrando ya en una parte más técnica, vemos que para que un e-commerce funcione o el comercio electrónico funcione, debe ir de la mano con la parte logística. Entonces, si no tenemos una logística bien desarrollada, esos canales de distribución que permiten acercar el producto desde el fabricante o desde el distribuidor hasta el consumidor final, estamos un poco en complicaciones. Entonces, la pregunta va para Patricio. ¿Cuál es el escenario que se presenta en la actualidad para el crecimiento del e-commerce en función de la logística? Lo que tú dices, Wilson, es bastante cierto. El momento de la venta, todos somos unos haces aquí. Se concreta la transacción, sea que utilices plataformas formales o informales, como en su momento Roberto nos mencionaba, por WhatsApp o qué sé yo, se concreta la transacción. Pero hay un tema de fondo. Primero, lo que tú dijiste hace un momento, el ejemplo claro de Tipti, yo soy consumidor de Tipti, ahora sí te llega el mismo día, te llega en 2 horas la vida, lo que tú compres. Pero claro, ese momento me imagino que ellos colapsaron con su infraestructura y no tenían respuesta, o sea, era imposible. Al principio creo que pasó eso, ¿no? Después fueron mejorando los tiempos. Pero hablando de otro tipo de ejemplos, a mí me sucedió algo similar. Hace unos 6 meses compramos unos muebles, todo a través del canal virtual. Se concretó enseguida, nos mandaron los catálogos del mueble, todo lindo. Mi esposa mandó a poner ciertos acabados adicionales, se hicieron los pagos, todo fue perfecto. Y el momento de la entrega creo que se demoraban 2 meses en entregar, en fabricar el mueble. Y cuando ya llegó el tiempo de la entrega, no nos contestaban, se complicaba el tema de la entrega, que no había terminado a tiempo. Creo que me llegó después de casi un mes de la fecha que se había previsto. Entonces, más que el tema también del desarrollo digital, podemos tener toda la tecnología del mundo, pero yo siempre llamo colación, hay una palabra, hay una frase que me gusta muchísimo que es back to basics, ¿no? Entonces tenemos que cubrir lo básico. Si yo tengo que cumplir a mi cliente a través de una promesa de valor, pues es lo mínimo que yo tengo que hacer. Pero si le digo, yo te voy a entregar qué sé yo, el ejemplo, ¿no? Del mueble, que te voy a entregar en 15 días, que sea en 15 días. Pero si te viene a asomar después de un mes, entonces claro, te pone un montón de excusas. Tenemos que hacer bastante conciencia en la parte de cultura, en la parte de cultura, y no solamente la cultura digital, sino la cultura de manera general, de saber cumplir y decir, oye, si es que yo no te puedo entregar tal o cual producto porque no tengo en stock, entonces no me puedo comprometer. Y eso expande cada día, por ejemplo, en plataformas como, no sé si puedo mencionar o no, pero hay una plataforma muy conocida que es la de Mercado Libre. Entonces tú vas y ves el producto en stock y dices, qué lindo, le das clic en comprar y resulta que cuando te contactas con el vendedor no ha tenido en stock. Entonces, claro, realmente se gana una mala calificación, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, son cosas bien importantes y como tú dices, Wilson, el tema de la logística es trascendental, ¿cierto? El desarrollo del canal es importante en este caso. Para Patricio, no, pero para Roberto. Bueno,
Ahí, me confundí en el guión. Bueno, y en este escenario y en función de lo que estamos hablando del consumidor, de la parte logística, del e-commerce, ¿crees que los empresarios ecuatorianos, la sociedad ecuatoriana, los consumidores actuales del Ecuador, estamos preparados para seguir comprando a través del e-commerce y obviamente seguir comercializando a través del e-commerce? Bueno, Wilson, es algo que en la cual uno tendrá que indagar. Pero topando un tema de lo que estábamos, la pregunta sobre de cómo yo puedo originar la venta de un producto en la cual sea la primera impresión la que voy a entregar. O sea, en lo que hemos pasado nosotros siempre pasamos por una incertidumbre, ¿no? Lo que compré me llegará. Lo que yo pagué es el valor, ¿sí? Ahora viene otro tema más. Yo ingresé mis datos allí en la plataforma. ¿Me podrán clonar la tarjeta? Tanta incertidumbre que viene desde allí. Y la logística no solamente es el tema de decir compro y qué tiempo me llega. Existe toda la trazabilidad que tú tienes en todo lo que es la manipulación del producto. Hablamos de un producto, por ejemplo, alimenticio. Toda la cadena de frío que uno tiene que manejar allí no es adecuado hoy por hoy. Yo voy y compro productos, por ejemplo, que en época de pandemia todos pasamos por una necesidad y nos vimos abocados a comprar ciertas cosas. Primero fue las medicinas. Creo que nos llenamos bastante de mascarillas, gel y tanta cosa. Y luego ahí vino el tema de alimentación. Pero ¿cómo viene ese tema? ¿Cómo llegan nuestros productos hacia nuestra? En lo que tú te refieres al tema de cómo nosotros tenemos que ver el hoy por hoy, es cuando nosotros vamos a generar la confianza. La confianza que genera desde la persona que vende el producto se hacia. Nosotros vivimos un mundo de muchas percepciones. La percepción de llegará, la percepción de que será o no será. Cuando una empresa, una cadena, una pyme empieza a originar ya un sistema de confianza, creo que la evolución de todo el mercado digital va acompañado. Pero también viene la cultura, la forma de cómo yo voy a hacer. Mientras esa confianza y lo que yo estoy haciendo no compete con lo que uno requiere, creo que vamos a tener estas incertidumbres y vivir todavía en ese campo de tal vez no o tal vez sí. No olvidemos que hoy por hoy, cuando ya estuvimos tema de poder salir, igual nos cuidamos, mucha gente se abocaron a los restaurantes, dejaron de utilizar las plataformas. Existe un crecimiento, claro, del internet. ¿Cuántas personas hoy utilizan los módems para poder hacer compras? Pero no descartemos las visitas de los centros comerciales y de los restaurantes. Todavía existe esa cultura, pero más no la cultura de que son tradicionales, sino la cultura de mantenernos en una sociedad. Los seres humanos nacemos para ser sociables, para vivir en un mundo social. Limitarnos a estar en la casa comprando muchas cosas. También nos invita a que no vamos a tener una interacción en poder trasladar ciertos requerimientos, otra vez expresar nuestras emociones en una compra. Entonces eso también tiene un contrapeso que tiene que ser medido y tiene que también ser explicado de qué forma podemos relacionarnos hacia el nuevo modelo de un mercado digital. Muchas gracias. Bueno, aquí rompiendo un poco el protocolo, yo quiero hacerles una pregunta a todos. Como estamos desde el área académica, me gustaría que ustedes nos ayuden con un lineamiento o una recomendación para nuestros estudiantes y para todo el público que está aquí presente y de forma virtual, que nos comenten ustedes como emprendedores, como parte del sector productivo, qué acciones se debe desarrollar para, en este caso, llevar la empresa del mercado físico hacia el mundo digital. ¿Qué le recomendarían ustedes a esos emprendedores, a los alumnos que están ahora formándose en las aulas para ser los nuevos empresarios del mañana? Me gustaría que por favor todos nos ayuden con una recomendación. Gracias. Si me permite. Yo creo que algo importante de esto hay que considerar los nuevos consumidores. O sea, definitivamente nosotros como emprendedores debemos de comenzar a ver cuáles son nuestros nuevos clientes. Y nuestros nuevos clientes son digitales. Y esa es nuestra fortaleza, de comenzar a ver y comenzar a prepararnos en esa experiencia del e-commerce, del comercio en línea, para satisfacer esa necesidad a ese consumidor. Recordemos que esa nueva generación está muy cercana y son los que van a incentivar mucho más el comercio en línea. Así que ese sería un gran objetivo de desarrollar plataformas o visualización o comunicación que esté direccionada justamente a ese target que ahora se va a volver muy importante. Pienso que
Uno de los grandes logros de los emprendedores es el buscar los nichos de negocio adecuados y ser fieles a esos nichos, no convertirnos como emprendedores en un todólogo, sino especializarnos en tal servicio, en tal producto que el consumidor requiere de acuerdo a la necesidad. Entonces, de esa forma vamos a mantener una fidelidad del servicio con el cliente y el consumidor va a seguir motivándose para seguir comprando en línea y hacer estas transacciones. Gracias. Listo. Bueno, yo les recomendaría a los estudiantes el tema de la transformación digital, el tema cognitivo, todo lo que es la metodología artificial en sí, es algo que vamos todos para allá. ¿Sí? Todos estamos yéndonos para allá y buscar la forma de cómo voy a crear un producto y un servicio en la cual a mí me permita llegar hacia los consumidores potenciales. ¿Cómo yo puedo generar un valor agregado a los productos ya existentes? Yo siempre relaciono mucho en lo que se refiere a la experiencia. El tema que se refiere en sí de la compra del producto bien o servicio a través de los canales digitales, a través del delivery, todo puede funcionar bien. Pero la experiencia es cómo yo comparto la entrega de un producto para que el cliente me vuelva a comprar. O sea, yo no le veo desde un punto de vista mucho más al tema emocional y decir que esto el cliente regrese. Porque yo puedo comprar un producto y está en mi casa en 10 minutos, que para mí fue lo que yo quise, fue lo que yo compré, pagué lo que necesario. Pero la experiencia de vivirlo ello, lo que es un valor en la cual me invita a mí a seguir. ¿A qué me refiero? Cuando hoy podemos ver que ciertos negocios de consumos, prácticamente uno cuando va a por ejemplo, a un servicio, a un restaurante, ya la atención es muy diferente a lo que era antes. Ya también se refiere a transformar de cómo me gusta el local, en cómo estoy yo, y esas experiencias deben ser transformadas en los productos de lo que se refiere a un mercado digital. Voy un poco más allá con un ejemplo. Si yo de pronto, imagínense, la tercerización, cuando uno empieza a tercerizar estos tipos de compras, se podría decir, o cómo yo compro un producto y luego le envío a través de servicio a domicilio con otra empresa y llega a mi casa, a mí me entregó la empresa que prácticamente fue tercerizada, pero no por el productor. Entonces, esa interacción entre el productor que me está mirando el producto o el servicio fue tercerizada por otra empresa que me hace el servicio a domicilio. Entonces, es buscar cómo yo puedo entrelazar entre esas dos empresas para yo tener una experiencia que a mí me aboque y poder decir, qué lindo comprar allí. O recomendar a mi amigo, por ejemplo, Patricio, mira, compremos acá porque tiene que ver algo que entre las diferenciaciones. Entonces yo les comparto a estudiantes que a más de generar un producto allí, un servicio, un valor agregado, invitemos a ver cómo se transforma esto en una experiencia para seguir comprando. No por precio, no por quedar otro producto, sino por experiencia. Muchas gracias. Patricio. Bueno, retomando justamente lo que Fernando nos mencionó, y este es un tema que a mí me gusta muchísimo, ¿no? La experiencia del cliente. Tiene mucha lógica y tiene mucha razón lo que acaba de mencionar Fernando, porque si tú no vives una experiencia memorable, si al cliente no le haces vivir una experiencia memorable, él se te va. Y es más caro conseguir nuevos clientes que mantenerle al cliente que tú tienes. Es el primer punto. El segundo punto, como recomendación para los estudiantes, si lo que quieren es pasar de una empresa tradicional a una empresa digital, lo que tienen que hacer es investigación. Nosotros aquí, yo tengo una empresa de investigación de mercados y créanme que es bastante difícil a veces convencer al empresario de que necesita información para tomar decisiones. Entonces, si tú tienes un giro de negocio el cual está enfocado a diferentes targets generacionales, no es que puedes simplemente coger y pasarte a la parte digital de la noche a la mañana. Tienes que hacer una investigación. Tienes que saber cómo está estructurado, tienes que saber conocer a tu cliente primero, conocer al cliente. Tienes que saber cuáles son los gustos, las preferencias que tienen las personas. Fíjate, por ejemplo, en una cooperativa, en una institución financiera. Tienes de todo, ¿no es cierto? Ya vemos de los targets generacionales, tienes baby boomers, tienes millennials, tienes generación X, hay de todo. Pero es chistoso, yo trabajo con algunas instituciones financieras, no quitan la cartola. Algunas cooperativas todavía tienen la cartola, algunos bancos tienen la cartolita. ¿Por qué? Porque la persona de la tercera edad dice, no, lo que pasa es que a mí no me comen cuentos. Si yo no veo el dinero aquí impreso, para mí no existe.
Entonces, no es que y la parte digital ni lo mencionan, o sea, todavía hacen fila para ir a pagar la luz, todavía hacen ese tipo de transacciones. Entonces, yo lo que diría es un proceso de investigación es lo más importante. Y ahí, en base a los resultados, tomar obviamente las debidas decisiones respectivas. Ir migrando de a poco, ir generando y desarrollando los canales. Pero bueno, ese es mi punto. Muchas gracias. Bueno, y para finalizar esta ronda de preguntas, hemos topado un punto de quiebre, que es la parte de la investigación de mercados. Considero que la investigación de mercados acá en el Ecuador todavía estamos en una etapa incipiente en relación al servicio. Y muchas veces el empresario decide invertir en maquinaria o utilizar ese rubro para contratar un nuevo empleado. Y eso está correcto porque va creciendo su negocio. Pero muchas veces vamos tomando decisiones a ciegas porque no tenemos la información para tomar esas decisiones, ¿no? Entonces, también acá vamos a hacer una invitación pública a todos los empresarios y a través de Patricio, que es el representante del Colegio de Administradores. En este caso, esta casa está abierta para desarrollar procesos de investigación en conjunto que ayuden a la toma de decisiones en la parte empresarial y a nosotros en el proceso de aprendizaje. Muchas gracias. Odette, tienes la palabra. Muchas gracias. Hace algunos minutos nos comentaba Fernando sobre esa falta de seguridad que en ocasiones siente el consumidor cuando va a hacer una transacción, ¿no? Con respecto al robo de información, al clono de tarjetas, a la clonación de tarjetas. Entonces, con este auge que estamos visualizando, ¿no?, del e-commerce en Ecuador, frente a la utilización de estos canales digitales, hay varios riesgos a los cuales está expuesto tanto el empresario, la empresa, como el consumidor. En este sentido, les quería preguntar a Patricio, a Fernando, en relación a la Ley de Comercio Electrónico, la cual fue emitida en el año 2002, según sus opiniones, ¿qué áreas se deberían considerar para actualizar esta ley? A ver, para actualizar una ley, la verdad existe un mecanismo, ¿no es cierto? Existen canales, existen jerarquías, existen ideas, existe la técnica del benchmarking, ¿no es cierto? Vamos a ver qué están haciendo otros países, nosotros podemos copiar, nosotros podemos tomar eso. Yo lo que diría es que el problema no va en relación solamente a manipular la ley o cambiar la ley o ajustar o mejorarla. Nosotros podemos tener digamos, resguardadas las normativas a favor del consumidor o a favor del empresario, del productor, del que crea las startups, crea los canales de venta. Pero yo pienso que hay que ir un poquito más allá. Hay que hacer otro tipo de regulaciones. Fíjense, por ejemplo, aquí nosotros también compramos bastante a través de plataformas internacionales. ¿Quién no ha comprado, por ejemplo, un hospedaje en Airbnb? Yo tuve una mala experiencia con Airbnb y aquí no había quien me defienda, porque la ley está hecha para las transacciones de aquí, pero no hay una regulación sobre las plataformas internacionales. Entonces, cuando yo tuve que hacer el reclamo, Airbnb lo único que hizo es, yo tenía que viajar a Estados Unidos y me dio COVID una semana antes, y de acuerdo a las políticas de Airbnb me tenían que hacer un reembolso del 80% si yo notificaba sobre problemática. Notifiqué y nunca me devolvió. Me dijo que hable directamente con el dueño, con el hospedador, y el hospedador me dijo, no, salados, no puedo hacer nada. Y la verdad es que, bueno, solucioné de otra forma, pero no hubo aquí quien defienda absolutamente nada. Y eso pasa con eBay, y eso pasa cuando compras en Walmart, y eso puede pasar cuando compras en Amazon. Tal vez con menos cantidad de incidencia, ¿no?, porque ellos tienen otro concepto, pero la verdad es que yo considero que debemos atacar ese tipo de regulaciones. Podemos poner mañana y blindar y poner una ley, pero bestial. Pero nosotros tenemos que regular ese tipo de cosas. Los comercios electrónicos informales, el manejo de WhatsApp, el manejo de plataformas como por ejemplo el marketplace de Facebook, por ejemplo. Sí, son rápidas, consigues las cosas que tú quieres de forma rápida, transacciones, hay muchos robos, hay estafas. Y por más ley que existe desde el año 2022, perdón, desde el 2002, si no estoy mal, ¿cómo haces el reclamo? Si más te sale, más sales gastando tú en toda la transacción y pones en riesgo otras cosas que del valor del producto a veces que compraste.
Entonces tiene que haber otro tipo de regulaciones, considero yo, que tienen que acoplarse a la ley. Esa sería... Gracias. Sí, nosotros. Aparte de lo que son normativas, deberían tener plataformas altamente reguladas, plataformas que sean muy estables, plataformas que nos inviten a nosotros a tener la seguridad de una transacción, plataformas que tengan códigos de seguridad. Mucho se nombra el tema de la seguridad de la información. Entonces, que nos brinde confianza para poder generar una transacción. Pero por acá también, no, justamente lo que hablaba Patricio es esto, la gente informal. Entonces, en algún momento que yo realicé un tema de una investigación sobre ello, el tema de lo que se refiere a las compras por estas líneas digitales, no, yo llegué a pensar en algo sobre el tema de quién factura en sí. Las compras, todo lo que se origina por las ventas de transacciones, que hablamos de millones de dólares, está muy bien, pero ¿cuántos generaron impuestos a las arcas fiscales? Cuando uno compra por ese tipo de medios, bueno, vendan, pagan en efectivo, hay giro de transacción. No está mucho bancarizado, se podría decir, en la cual yo no puedo justificar algo y no me genera impuestos. Entonces, hay que ver también el impacto tributario que tiene sobre estas plataformas referente a lo que no se está consiguiendo en una formalidad. Y de ello, en el tema normativo debería existir una norma sobre el tema de que exista esta bancarización. Además de ello, las instituciones financieras también deberían ellos promulgar de que utilicen medios de pago para ya poder visualizar de que eso prácticamente tenga un aval en la relación de la compra. Si no, con lo que han pasado en sí, es que hace una compra y luego ya es entre la persona one to one y bueno, yo no te vendí así, yo te vendí de otra manera y empieza a existir estos rostros. Por acá también debería existir por parte de las personas que están vendiendo otros servicios esta conciencia en sí. Es decir, bueno, esto fue lo que tú compraste, esto es lo que te podemos ofrecer, pero te damos una garantía. La garantía en sí a veces tampoco sucede dentro de esos planes de las plataformas. ¿Qué me garantiza o cómo puedo yo devolver un producto que no estoy acorde con ello? Entonces compró y tome y eso fue lo que se compró, pero no me gustó y hay una devolución, no lo existe. Todavía tiene que haber plataformas reguladas y robustas que le permitan a la gente generar esa transacción. Es un mercado muy apetecible y un modelo muy atractivo, pero tenemos que empezar así a organizarnos de mejor manera a través del gobierno central y a través también de las empresas que queremos generar valor y queremos generar productividad dentro de nuestro país. Muchas gracias. Sí, es interesante porque nos damos cuenta, ¿no?, que todavía adolecemos de ese marco legal que permita proteger de alguna forma al consumidor frente a estas situaciones, como bien nos comentaba Fernando, de no devolución, de queda como que en terreno de nadie y quien termina afectado finalmente es el consumidor, ¿no?, que tributa, ¿no?, a esa insatisfacción y que tal vez en un futuro no regrese a realizar la compra, no regrese a realizar la reservación, coloque ese comentario negativo, le comente a sus familiares, a sus personas más allegadas. Entonces, en este sentido, nos damos cuenta, ¿no?, que necesitamos ese marco legal que nos permita, ¿no?, establecer determinada protección. Les quería preguntar a Yolanda, a Roberto, ¿cuáles consideran que son las principales barreras que enfrentan los emprendedores para ingresar al mercado digital en el Ecuador? Yolanda, por favor. Yo considero que el emprendedor tiene 3 grandes barreras. La primera es la falta de capacitación en cuanto a los medios tecnológicos y todo lo que engloba la comercialización vía online. Otra gran barrera es la pequeña capacidad de financiamiento que tenemos los emprendedores. Y creo que una bastante grande es el temor al fracaso. Porque toda una vida hemos estado acostumbrados a depender laboralmente de una empresa y estar fijos en la empresa y tener nuestro sueldo y en cierta manera nuestra estabilidad. Y de pronto salir
y enfrentarse ante algo completamente nuevo y me irá bien, no me irá bien, y ahora y si lo poquito que tengo invierto y no sé cómo usar el computador. Entonces es una gran barrera que todavía tenemos en nuestro medio. Gracias. Roberto, por favor. Haciendo un poco referencia a lo que decía Yolanda, yo creo que parte de la capacitación. Recordemos que nosotros aquí en Ecuador tenemos la CESE, que es la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, que sin duda es un organismo que ayuda a esas pequeñas empresas a fortalecerse y a hacer cursos de capacitación. Yo creo que deberíamos de involucrarnos un poco más e invitar a estos organismos a que sean parte del desarrollo de estas pequeñas empresas, porque a través de esta Cámara de Comercio Ecuatoriana de Comercio Electrónico podemos fomentar la cultura de hacer un comercio electrónico bastante saludable para todos. Considerando lo que decía Fernando, esas experiencias, lo que decía Patricia, esas malas experiencias hacia el consumidor y como también para el emprendimiento. Entonces tenemos un buen desarrollo de conocimiento, de saber cómo funciona el comercio electrónico. Ahora, haciendo referencia con la CESE y haciendo referencia también con respecto a que existen cursos de capacitación que a veces no son tan costosos, pero es salir justamente de ese temor que existe de involucramiento con respecto al comercio electrónico. Si haces una pequeña inversión, tú vas a ver que es más factible con esa pequeña inversión comenzar a postularse en un comercio digital con captura de nuevos clientes, nuevos consumidores, hacer justamente un costo más fijo que es el arrendamiento, que es la compra, el pago de luz, agua, teléfono, adquisición. Yo creo que ahí está, salir de ese temor justamente. Creo que es esa la barrera justamente de tratar de dar el primer paso hacia la parte del conocimiento. Yo creo que ese ha sido el mayor temor o mayor dificultad que tiene con respecto a las pequeñas. Muchas gracias. Quiero opinar algo. Claro. Sí, claro. Pero hablando, se me vino una cosa a la mente, escuchándole a Roberto, se me vino una cosa a la mente. A ver, yo pienso que el gobierno también tiene bastante responsabilidad en todo esto, ¿ya? No sé si ustedes han escuchado de los laboratorios de innovación ciudadana. Los laboratorios de innovación ciudadana que están muy maduros en algunos otros países, aquí recién está como que dando los primeros empujes. Yo mismo fui parte de este proceso que empezó hace un par de años, ahora se está manejando entre algunos organismos más privados. Es un modelo de triple hélice donde actúa la academia, el gobierno y la sociedad civil a través de la liberación de las fuentes de datos abiertas para que exista desarrollo tecnológico, y dentro de ese proceso existe la responsabilidad entre las tres instancias de generar justamente capacitaciones, de generar e incentivar la cultura digital, así como otro tipo de elementos. Yo pienso que ese es un proyecto importantísimo que el gobierno debería terminar de ejecutar, terminar de desarrollarlo. Esta iniciativa arrancó hace algunos años atrás, pero todavía no se ha concretado. Pero una vez que las tres instancias empiecen a trabajar colaborativamente a través de fuentes de datos abiertos, vamos a tener un empuje brutal en desarrollo tecnológico y obviamente culturizar muchísimo a la gente sobre el uso del e-commerce, plataformas, así como el desarrollo de startups y otro tipo de cosas. Nada más eso quería traer a colación. Vale, muchas gracias. Nos comentaba Patricio, todavía hay una brecha digital que necesitamos eliminar en el país. Y esas comunidades, esas personas que no poseen un dispositivo smartphone, que tienen acceso, conectividad, ¿no? Con internet. Y también, bueno, quería agregar, no descuidar, ¿no? Se encuentra desbancarizado, cuenta con un banco y que todas las transacciones las realiza de la forma tradicional, del dinero, del efectivo, ahí dando y dando. Entonces, en ese sentido, creo que me uno, ¿no? a poner un granito de arena en esos principales desafíos que todavía tiene, ¿no? Tanto por una parte los vendedores, las pymes, como el consumidor, ¿no? Que son retos que, como comentábamos, el gobierno como tal debe tributar, ¿no? Debe contribuir a la consolidación, a la eliminación de los mismos. Bueno, como sabemos, cuando hablamos del término e-commerce,
hacemos referencia a tienda online o tienda. Y esto está estrechamente ligado en el imaginario de la ciudadanía entre el fabricante, el distribuidor y el consumidor final. Pero nosotros vemos, y desarrollando este modelo, diríamos que es el modelo business. Pero hay otro modelo también atrás que puede trabajar dentro del e-commerce, que sería el business to business. Entonces, esta pregunta va para Fernando y Roberto. ¿Cuál es el impacto de este modelo business to business en relación al comercio electrónico? ¿Cómo se está desarrollando entre empresas de este comercio electrónico? ¿O aún seguimos con el modelo tradicional del ejecutivo comercial que visita al gerente para ejecutar los procesos de compra, ¿no? de venta y de compra? Por favor. Sí. Bueno, habrá que ver, analizar qué tipo de empresas. Empresas de manejar un B2B va a funcionar muy bien. Entendiéndose que a lo que manejamos un B2C, el objetivo y clarificación en los costes, disminuyen varios costes allí, hay de utilizar, por ejemplo, un almacén para no pagar una renta, no pagar ciertos fees que me generan costo fijo y en cada. Para las empresas grandes, el manejar un B2B, la verdad hay que ver la complejidad que ya está tomando auge ahorita. Desde este momento veo que hay empresas que ya lo están generando el tema de la construcción más que todo, lo generan esto. En disminución de costes allí, bueno, en colocar un pedido no creo que es tan representativo en relación a las ventas que están originando. Lo que sí es importante es de cómo estas empresas también, a más de atender un B2B, deben estar relacionadas con B2C. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos ver que las empresas grandes que están aportando en sí a estos pequeños productores, podemos considerar que se está realizando un tipo de externalidad de consumos. ¿A qué me refiero? Una empresa grande puede vender productos a un minorista, a una pyme. La pyme coge y los transforma y vende a un consumidor final. Es decir, que esta empresa grande está llegando a la pirámide del consumidor a través de terceros. Esta externalización que se está originando es por la creación dispersa, por la creación de varias pymes. Entonces, facilita mucho más y cómo llega el producto al consumidor final, evitándose esta cadena de distribución, o conocido con la metodología de supply chain, de la empresa grande hacia la pirámide del consumidor. Ok, ahora, entendiéndose cómo vamos a visualizar a las empresas en relación con otras empresas de cómo venden, hay que verlo cuál es la empresa que necesita la materia prima y cómo la otra se abastece. Estos convenios que tienen que existir dentro de las plataformas, ustedes saben, cuando se relaciona con productos de consumo masivo o de grandes cantidades, existen contratos de por venta. No es la compra de poner un botón de pago y ya compré $100,000 de materiales. Hay contratos, hay anticipos de contratos. Las plataformas deben tener esta característica que le invite prácticamente a manejar este modelo en la cual pueda yo realizar contratos en línea. Y hay modelos que ya existen, formas de realizar contratos online y que puede esto fluir a través de diferentes procesos, diferentes BPMs que hoy lo conocemos como el Business Process Management, que nos ayuda a originar todo esto. Esas características para las empresas nacionales, las empresas ecuatorianas, sí lo va a poder suceder. Pero en unas empresas no va a ser porque manejan, por ejemplo, empresas que manejan cadena de frío. El tema de distribución es una cosa y el tema de compra a través de ellos, de una relación, es otra cosa. Hay modelos que se ha visto y de hecho en época de pandemia lo estaba analizando, de que las compras cuando se dieron, muchas cosas cuando se inició el tema de pandemia, entramos varios en desesperación a ver qué hago, cómo genero ingresos hacia la familia. Y se crearon estos pequeños emprendimientos, estas pequeñas pymes. Pero ¿cómo tiene un inicio ellos? Primero no es que iniciamos en la plataforma y empezamos a vender, sino empezamos a actuar a través de las relaciones. Es decir, primero nos compraron nuestra familia, nuestros amigos, empezaron por ahí. Y las estructuras de mercados también se mueven a través de relaciones, más que en plataformas o tema de generar un branding de la empresa, sino que también se genera a través de las relaciones. Entonces es allí que estas empresas privadas en el B2B que tú mencionas, habrá que tener todos esos conceptos muy claros
de cómo se va a generar esta forma de poder interactuar y una plataforma robusta que le permita tener todas las garantías, porque ya se mueve bastante dinero. Y bueno, y no hay que descartar que hay otras metodologías que utilizan, como el justo a tiempo, el JIT, que también las empresas necesitan de ello. ¿Cómo vamos a tener esta forma de poder ser entregado? En empresas grandes, el problema más grande que existe es la cadena de abastecimiento, más no la forma de pedido. Entonces, por ahí podemos también analizarlo sobre estos temas que tendría que la empresa fortalecerse en estas negociaciones de B2B. Muchas gracias. Gracias. Me gustaría hacer referencia un poquito a una publicación de un blog del mercado electrónico publicado en el 2020, donde dice que a nivel global se facturó 64.6 billones de dólares y se espera un crecimiento desde 2021 al 2028 de un 17% de crecimiento anual. Quiere decir que definitivamente el B2B a nivel internacional, a nivel global, definitivamente viene en una forma exponencial de crecimiento. Y yo creo que ahí debemos de comenzar a ver la oportunidad de nosotros comenzar a vincularnos en un comercio un poco más allá. Sin duda las empresas que estén con una mejor organización en su forma de distribución, en su forma de logística, en su forma de producción, como también las pequeñas empresas donde comenzamos a ver la forma de cómo nosotros podernos hacer más visibles ante otras empresas para poder comercializar productos. Una vez solventadas estas partes de la parte de contratos, la parte de logística, yo creo que es la mejor forma de poder hacer una expansión de marcas. Y justamente, abaratar costos, yo creo que ahora los medios digitales nos dan la oportunidad de hacer una reunión previa, ¿sí? Para poder hacer un pequeño alcance, para luego a lo mejor se dar el contrato a través de una forma personal, que lo podemos hacer. Pero son los medios digitales los que nos dan la oportunidad justamente de abaratar los costos. Qué sé yo, evito irme a Estados Unidos, a Japón o de ahí para acá, tener los primeros contactos de intercambio comercial y poder ver un poco la mejor manera de intercambiar esos productos. Yo creo que veamos esa oportunidad para nosotros, para los pequeños, medianos empresarios, en de ver como el negocio entre empresas puede ser esta forma de e-commerce una factibilidad de expansión de hacer conocer nuestros productos. Entonces yo creo que también debemos de comenzar ya a ver una nueva oportunidad de negocio. Metámonos dentro de esa parte del negocio del B2B. Muchas gracias. Para ir finalizando la mesa, Yolanda, nos gustaría que nos respondas, a nivel de infraestructura tecnológica, ¿cuál es la principal barrera que enfrentan los emprendedores al dar ese salto o esa transformación al mundo digital? Básicamente la falta de capacitación, el especializarse, el educarse en los diferentes programas que soportan toda esta infraestructura. Por poner un ejemplo, en una empresa de construcciones o un emprendimiento de construcción, necesitan conocer, saber, aprender lo que es un AutoCAD, lo que es un Revit. Entonces, yo veo ese como una gran barrera, la falta de capacitación. Deberíamos buscar la ayuda de la Cámara, de los cursos, y no solamente a nivel de cursos, sino ya algo más específico, algo más especializado. Muchas gracias. Patricio, estamos hablando en este momento sobre el cambio hacia el mundo digital. Por ende, las empresas, los productos tienen que ir evolucionando, al igual que las profesiones. En ese sentido, ¿cuáles serían las nuevas competencias que debe generar el administrador para pasar del mercado físico al mercado digital, para administrar las nuevas empresas digitales? A ver, yo considero que, digamos, en términos administrativos, hay varias connotaciones. La primera, yo considero que tiene que el nuevo administrador, llamémosle así, el nuevo administrador, tiene que ser muy crítico, ¿sí? Tiene que estar siempre, tiene que ser conocedor de todo lo que está sucediendo coyunturalmente a través de los factores del entorno, políticos, sociales, económicos, para poder tomar decisiones. Primero. Segundo, tiene que ser un experto en planificación, tiene que saber planificar. Y tiene que saber, obviamente, ejecutar. Pero también tiene que ser muy flexible, ¿sí?
tiene que ser muy flexible para poder también escuchar a las personas el momento de tomar decisiones. ¿Sí? Hay veces que tú te enfocas simplemente en una directriz y dices, no, es que mi prioridad para la empresa es esta y de aquí no me mueve nadie. Pero la verdad es que el mundo de los negocios es tan cambiante que la verdad, si te pones en esa posición no vas a llegar a ningún lado. Entonces tiene que también ser flexible. Y todo lo que hagas en la empresa tiene que estar siempre, digamos, siempre enfocada hacia justamente lo que Fernando mencionó al inicio, hacia generar una verdadera experiencia para el cliente, pero no solo para el cliente externo, sino para el cliente interno también. Eso es importante, ¿no? Entonces, esa concepción es la que tienen que tener hoy por hoy, de acuerdo a mi criterio, el administrador. ¿Sí? Aparte de que siempre tiene que estar a la vanguardia, obviamente, de qué es lo que sucede tecnológicamente, pero eso le podemos encajar en lo que dije primero, que son los factores del entorno. ¿Sí? Ese es mi criterio, Wilson. Muchas gracias. Agradecemos su participación. Invitamos a las autoridades a hacer una entrega de los presentes. Por autoridades. Muchas gracias por esta brillante participación, queridos panelistas. La Universidad de Israel tiene el grato orgullo de entregarles a ustedes un certificado por su participación como panelistas en la mesa de opinión del e-commerce de las pymes del Ecuador en el marco del primer Congreso Internacional de Gestión Empresarial. Un aplauso, por favor. Agradecemos la participación de todos los ponentes y les invitamos a esta casa, están las puertas abiertas para desarrollar convenios de cooperación tanto en el área de investigación y transferencia de nuevos conocimientos. Muchas gracias, bienvenidos, esta es su casa, la Universidad de Israel. Gracias.